Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Bueno, para empezar, en medio de la oración estuve comentando, mientras orábamos al Señor, que este ha sido un momento en el que la iglesia pudo salir de las tinieblas a la luz. Y en esa fase de la reforma, de pronto hago una imagen ahora en pantalla, en esas tres fases de la reforma, hoy estamos hablando de la tercera fase de la reforma, hay una frase célebre, y esa frase se conoce como post tenebras luz. Así que yo quiero invitarle a nuestro hermano Billy que les muestre a la audiencia y a los hermanos que nos ven cuál era el significado de esa frase. Amén, amén, Kevin. Bueno, esta frase post tenebra luz se convirtió en un lema franco-suizo que significa pues posterior, tenebra, tiniebla, luz. Se puede utilizar de diferentes maneras, pues usualmente tiene un texto bíblico que podemos encontrar en Job capítulo 17, versículo 12, donde esto realmente representa, o qué quiere decir, después de la tiniebla viene la luz. Lo que hace alusión a las tinieblas, usando un tema de metáfora, fue lo que sucedió durante el tiempo de la Edad Media, aproximadamente dentro del periodo del siglo V hasta el siglo XV, donde realmente hubo un caos en la liturgia eclesiástica, donde se mostró como tal un tema de corrupción, donde se mostró un tema de monopolio eclesiástico, donde se mostró una avaricia material. Entonces, en medio de esa oscuridad, Dios tuvo que sacar algo o a alguien para que pudiera como tal llevar una pequeña luz y que pudiera resplandecer en medio de las tinieblas. Entonces esto es lo que hace alusión esta frase que se convirtió pues prácticamente en un lema que terminó con el periodo de la Edad Media. Así es, le damos gracias a nuestro hermano Billy. Ahora quiero continuar con esta pregunta que estamos haciendo, y en la imagen que usted vio, nosotros estábamos mostrando las fases de la reforma, y hay una fase donde se dio la clase anterior que se habló acerca de cómo se divulgaron estas 95 tesis. Aquí estaba nuestro hermano Edgar, el pastor Efer, el hermano Marlon, hablando de las 95 tesis. Pero hay algo, de pronto un hermano esté aquí pendiente, nadie se va a leer las 95 tesis, o muy pocos lo van a hacer. Pero yo quisiera que de una forma bastante clara o concisa podríamos decir, esas 95 tesis, a nuestro hermano Billy va dirigida la pregunta, esas 95 tesis, ¿cómo se puede resumir? ¿O cómo podríamos resumir esas 95 tesis en el día de hoy? Amén. Bueno, antes de comenzar con esta pregunta, Kevin, según el punto anterior, ahí podemos emitir como tal una reflexión de ese suceso que trascendió como tal y que fue un evento maravilloso que se dio en un tema religioso. Y es que cuando la Biblia habla en Primera de Tesalonicenses, donde dice que la palabra de Dios corre y ella va a ser glorificada. Es decir, que cuando la palabra de Dios tiene un óbice, cuando la palabra de Dios tiene un obstáculo como tal, Dios espera de que el hombre vuelva hacia Él. En el momento en que el hombre no vuelve hacia Él,
entonces lo que Dios utiliza y saca a las personas para que pueda resplandecer, para que pueda dar y mostrar esa luz. Y si las personas no lo hacen, entonces Dios tendrá que levantar hasta las mismas piedras. La reflexión de esto es que sea como sea, Dios siempre tiene un propósito y ese propósito siempre lo va a cumplir. Con respecto a la pregunta que nosotros conocemos que ya se ha dado durante todas estas fases, la primera y la segunda fase, del tema de la prerreforma y la reforma, con respecto a las 95 tesis que fueron clavadas en la iglesia de Wittenberg, un 31 de octubre de 1517, ¿verdad? Pues así como tú dices, no podemos extraer pues todas esas tesis, pero ellas se resumen, así como se resumió los 10 mandamientos en 2, amarás a Dios con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así estas 95 tesis pues se pueden reducir en 5, que es la que conocemos nosotros como las 5 solas. Entonces eso es lo que se resume pues estas 95 tesis en estas 5 solas. Ok, entonces estas 5 solas, que es la fase, o hace parte de la fase 2, que huele la divulgación del protestantismo o de la reforma, ¿cuál es la base en la que crece estas 95 tesis? ¿O cuál es la fase de toda la teología que va a venir posteriormente? Esa pregunta se la quiero hacer a nuestro hermano Edgar. ¿Cuál es la base de las 5 solas? ¿Cuál es la base o la principal donde descansan las demás? O sea, el desarrollo de el pensamiento de la reforma sobre estas 5 columnas o estas 5, podríamos llamarlo que fases, donde la reforma se da a conocer acerca de sola escritura, sola fide, o sea, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios. Descansan y recogen el pensamiento de Lutero en cuanto a la preocupación que él tenía por que la iglesia real de Cristo pudiera reencontrarse con la palabra, pudiera reencontrarse con la luz, pudiera reencontrarse con el verdadero sentido de lo que es la salvación, con el verdadero sentido de lo que es la exaltación, porque la Iglesia Católica Romana había perdido el norte, se había extraviado, y por lo tanto la Biblia y la palabra de Dios estaba ausente de la vida espiritual, de la vida piadosa del creyente. Y la reforma al final lo que busca es una restauración de la piedad cristiana, un renacer del mover del espíritu cristiano que en ese momento estaba apagado. Por eso estas 5 posturas o estas 5 argumentos que van a golpear y van a reflejar el distanciamiento que va a hacer la reforma con relación al mundo católico, resumen de lleno todo el pensamiento, porque va a expresar la manera de cómo Lutero y el resto de los reformadores van a entender el manejo de la nueva teología, el manejo de la nueva relación para con Dios y de la forma como el pueblo creyente va a asumir una nueva responsabilidad. Así es. Bueno, ya el hermano Edgar dijo cuáles son esas 5 bases o esas en lo que se podríamos resumir las 95 tesis, por así decirlo. Y hay una que es la inicial, que es sola escritura, que obviamente está escrita en el latín, que en español significaría solo la Biblia. Entonces, a nuestro hermano Billy quisiéramos preguntarle qué significa sola escritura, y al mismo tiempo cómo en el día de hoy una persona puede estar rechazando esta verdad que nació en la época de la Reforma. Bueno, así como tú lo dices, la base que soporta, pues no solamente la iglesia protestante. Yo creo que esta es la base que debe de tener toda religión. O sea, este es el pensamiento de Dios
para todos nosotros. Es el manual de fe y de conducta para toda la vida cristiana, y que de esta base pues reposan las demás. Podemos decir que en todo lo que hemos hablado durante toda esta fase, y es que lo que se quiso mostrar a través de Martín Lutero no fue llegar hasta donde realmente se originó una ruptura, una división de la iglesia tradicional, sino más bien una postura que tenía iniciada por Martín Lutero para poder debatir con los teólogos de ese tiempo, que era una costumbre que se llevaba en esa época, poder debatir como tal la palabra de Dios y poder confrontar aquellas actividades que se daban dentro de la iglesia y esos abusos como tal. En contraposición a esos abusos, Martín Lutero, en el momento que todos conocemos de que fue un teólogo, una persona muy estudiada, muy apasionada, sobre todo con el libro de las cartas paulinas, pudo entender realmente que esa liturgia que se llevaba dentro de todo de esta religión, pudo entender que había muchas cosas que replegaba la palabra, que la palabra de Dios como tal fue dejada en un olvido. Y es por esto es que Martín Lutero como tal comienza a decir y a fundamentar de que la palabra de Dios como tal debe ser la autoridad de la iglesia, y es la que lleva la dirección de la iglesia, y no es la iglesia que debe interponer lo que debe decir la palabra del Señor. Ahora, hay unas bases bíblicas que podemos verla, se encuentra en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, Lutero, ¿qué decía? Primeramente, y es que la palabra de Dios no puede ser una interpretación privada. Debe ser una palabra que debe ser escuchada, debe llegar al oído de todas las personas. Esta palabra, cuando se lee, ella misma es clara por sí misma, era lo que decía Martín Lutero. Y no era lo que realmente estaba enseñando la iglesia tradicional, de que ellos eran los únicos o el magisterio que podía interpretar la palabra del Señor. Entonces, Martín Lutero lo que hace es, tú puedes interpretar la palabra, pero ojo, bajo una base, un fundamento que está en 2 de Timoteo 2:15. Tienes que saber cómo trazar esa palabra, cómo usar bien esa palabra. Y esto es lo que realmente en estos momentos nosotros podemos ver, tantos movimientos que se han formado, porque cada quien busca la palabra, pero para darle una interpretación personal, y no usa la palabra para aplicar una exégesis, una hermenéutica, y poderla trazar debido a lo que realmente Dios quiere para con cada uno de nosotros. Acabas de entrar a la segunda parte de la pregunta, y quisiera que nuestro hermano Edgar la continúe, y es cómo esa sola escritura, cómo se puede estar rechazando en el tiempo de hoy. Ya sabemos que la palabra es el fundamento, pero un ejemplo que usted nos pueda dar, hermano Edgar, donde nosotros podamos ver reflejado cómo en la época de hoy la sola escritura puede estar siendo rechazada en las iglesias de hoy en día. O sea, el pasaje de 2 de Timoteo 2:15 invita a que la palabra de Dios sea manejada de una manera completa, es decir, cuando la palabra dice procura con diligencia, nos traza de que la palabra tiene que ser en su interpretación completa, precisa y clara. O sea, esos son los 3 requisitos: tiene que ser completa, precisa y clara, para que llegue a los oyentes, y de esta manera poder contrarrestar las falsas posturas de los falsos maestros o de los falsos profetas. Porque lo que más vemos hoy, lo que más se ve hoy, lo que más se escucha hoy, es que los predicadores no se mueven en el rango de una enseñanza exegética, ni procuran apoyarse en la palabra como tal, sino que trabajan mucho con el método de la alegoría. Entonces la alegoría da para todo lo que tú quieras.
Cuando tú trabajas con el método de la alegoría, tú te puedes subir y bajar al compás de tus intereses y de tus pensamientos personales, porque no te ajustas a la palabra, porque no estás predicando expositivamente. Entonces, una de las recomendaciones que los grandes estudiosos de la Biblia recomiendan es que la mejor exposición es esta, ¿verdad? La expositiva, porque es la que te permite manejar a ti el contexto, el texto, poder presentar la palabra sin saltar, poder presentar la palabra sin desviarte. Y la Biblia se responde a sí misma y la Biblia se interpreta a sí misma. Así es. Por eso hoy podemos encontrar que muchas veces se toman pasajes donde ya viene una predisposición, porque ya está la predisposición de parte del predicador de querer enseñar desde la orilla y desde su óptica personal lo que él quiere, no lo que la Biblia quiere, no lo que la Biblia dice, sino lo que él cree que debe hacerse o decirse. Entonces, por eso encontramos que muchas veces se toman pasajes para justificar posturas, para justificar prácticas. Y algo que ha hecho, por así decirlo, que ha hecho carrera hoy es la famosa teología de la prosperidad. Y no podemos olvidarnos que hay muchos predicadores de esta corriente que casi nunca usted los ve predicar en el Nuevo Testamento. Usted nunca lo ve manejar los pasajes de Pablo, nunca los ve predicar en los pasajes de Juan, pero siempre van al Antiguo Testamento, porque se les presta para lo que ellos quieren, para sus propósitos. Así es, muy importante lo que acaba de decir el hermano Edgar, y quiero hacer una aclaración adicional, y es que cuando nosotros decimos de que lo que se hace con la interpretación alegórica es que cada uno le dé la interpretación personal, con esto no queremos negar o no queremos echar a un lado la preparación del predicador antes de dar un mensaje. Es decir, si un hermano quiere hablar acerca de la ofrenda, un hermano quiere hablar acerca de la santidad, un hermano quiere hablar acerca del pecado, pues obviamente es importante prepararse antes de dar el mensaje. A lo que nos estamos refiriendo ahora, cuando decimos de que cierto predicador o ciertos predicadores van a predicar de forma alegórica, es cuando toman el texto y le dan una enseñanza en relación a ese texto, que el texto no está hablando. A eso nos estamos refiriendo. Cuando un hermano o un predicador va a enseñar de cierto tema, pero usa textos donde el texto no se está refiriendo a ese tema. Así que es importante hacer esa aclaración. Cuando Pablo le dice a Timoteo, usa bien, le está recordando la necesidad de la exactitud, porque la exactitud es un requisito primordial y fundamental en el análisis y en la interpretación de la palabra, la exactitud. Y para ser exactos, no podemos apartarnos de la escritura, mientras la alegoría te da la oportunidad de especular. Así es. Yo también quería aportar algo, y es que el predicador, el pastor o cualquier persona que utiliza un lugar para exponer la palabra debe ser muy cuidadoso. Por eso Pablo dice, usa bien la palabra, porque si tú no eres responsable con lo que vas a decir, con lo que vas a enseñar, no solamente te estás arrastrando tú con el error, sino que vas a arrastrar a una corriente que te va a seguir, porque nosotros tenemos a personas que nos siguen, que nos escuchan, que somos ejemplo, o que realmente irradiamos una admiración ante ciertas personas. Y si nosotros utilizamos una palabra que, así como tú lo dices, Kevin, lo dice el hermano Edgar, que está mal trazada, entonces podemos llevar a unas personas, primero voy yo y después también las personas que van detrás de mí a un hueco. Y esto era lo que realmente sucedió durante por más de 10 siglos, que las personas se encontraban
completamente errada en lo que realmente eran sus creencias. Entonces, sí es bueno resaltar de que cuando la persona va a predicar la palabra de Dios, tiene que saber que está comprometiéndose con el cielo, que se está comprometiendo con las personas para poder dar una palabra, como dice el hermano Edgar, clara y precisa y conforme al corazón de Dios. Ok, así es. Vamos a continuar, ya hablamos de la sola escritura. Ahora quisiera que nos hablaran de esta segunda sola que hace referencia o que se le conoce como la sola fide. Sola fide significa solo fe. Entonces, hermano Edgar, para la época reformada y para nosotros, ¿cuál es el significado de la sola fide y qué es lo que significa y cómo, una vez más, cómo la estamos rechazando, cómo la podemos rechazar nosotros en este tiempo? La Iglesia Católica se caracterizó mucho por sustentar que la verdad de su sistema de creencia y de su práctica piadosa estaba más orientada en la tradición. Ellos no despertaron una fe o no ayudaron o no motivaron al pueblo a desarrollar una fe que descansara en la palabra de Dios, en la confianza en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios es confiar en lo que el Señor ha revelado, en lo que Él es. Por eso podemos decir que Cristo es nuestra esperanza. Pablo decía, ¿podemos leer el...? Sí, claro, ¿qué cita? Pablo decía en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta postura era desconocida para el creyente del siglo XVI hacia abajo. Era totalmente desconocida porque ellos caminaban y ellos hacían y ellos pensaban de acuerdo a lo que sus pastores, de acuerdo a lo que los sacerdotes decían, y regularmente la autoridad, como no estaba en la escritura, mucho menos iba a estar en la fe. La autoridad radicaba era en la tradición, porque la iglesia dice, y eso en el concilio de Trento fue ratificado, ellos dicen que la escritura y la tradición, es decir, la Biblia y la tradición tienen igual valor. Cuando hablamos de la tradición es lo que diga el Papa. Lo que dice el Papa y lo que digan los concilios. Entonces, para ellos eso era un peso decisivo y eso era lo que más ellos promovían, lo que más enseñaban, era la tradición de la iglesia. Por eso la Biblia, la escritura se queda escondida, se queda encubierta y no se hace palabra viva en el corazón del creyente. La reforma va a traer un cambio, va a traer una revolución y va a confrontar algo que enseña el apóstol Pablo en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hoy en día yo soy de la idea y comparto esa idea con otros hermanos, con otros estudiosos de la Biblia, y que han demostrado que no es suficiente con que la iglesia desarrolle un mensaje más motivacional, un mensaje más basado en las expectativas de testimonios, porque ni las motivaciones, ni los mensajes motivacionales, ni los testimonios van a fortalecer nuestra fe o van a llevar el cambio y a la transformación del corazón del pecador. Al pecador solo lo cambiará la palabra viva de Cristo. Así es.
Es importante lo que acaba de decir. Obviamente, el centro siempre debe ser la palabra y la predicación de la palabra. Y si, bueno, quiero darle el paso a nuestro hermano Billy a ver qué puede opinar. Bueno, algo que sí decía el hermano cuando inició el versículo es: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando yo leo esa palabra y veo la vida de Martín Lutero, y cómo nosotros lo podemos llevar a nuestros días, o sea, hay años luz de diferencia, porque un hombre que tenía la tenacidad, un hombre que tenía la determinación, un hombre que tenía la fuerza y el carácter suficiente para poder enfrentarse al propio emperador, a duques y a príncipe que se encontraba en la dieta de Worms, donde le preguntaban: ¿usted hizo estas tesis? Sí. ¿Usted se retracta de lo que está diciendo? Porque es que esto nos está generando una revolución. Esto aquí, primero no le daban como tal la importancia, pero cuando comenzó como tal el disturbio, hicieron de que Martín Lutero se callara y se retractara. En un momento él sintió, me imagino que él sintió como miedo, y por eso fue que pidió un día para poder pensarlo. Y dirían, pues, el hombre viene al día siguiente para poder retractarse. Pero podemos ver la convicción de Martín Lutero para poder decir: yo sí lo hice, y no puedo ni tampoco quiero estar en contra de mi conciencia, porque soy cautivo a la palabra del Señor. Si nosotros traemos esa palabra o esa posición realmente a nuestros días, la pregunta es: ¿será que nosotros, cuando tenemos una presión, será que en verdad negamos al Señor o en verdad lo confirmamos? Entonces, ese tema de sola fe fue la que transformó la vida de Martín Lutero. Creo que este es lo que realmente le dio la forma a Martín Lutero y le cambió toda esa estigmatización que tenía la iglesia tradicional a través de este pasaje. Solo el justo por la fe vivirá. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí, porque cuando la palabra de Dios dice, y Martín Lutero dice, es que por la fe vivirá el hombre. O sea, ya no es la reliquia que la iglesia tradicional le decía a la gente, que si tú besas la reliquia, que si la compras obtienes la salvación, o que si vas a una peregrinación y entonces subes las escaleras donde realmente Jesús y la besas 70 veces, entonces vas a poder restarle la condenación o vas a restarle a tus pecados, o tantas cosas que se estaban ofreciendo como las indulgencias. Cuando Martín Lutero se da cuenta con esta palabra, ¿qué es lo que está diciendo? Yo desperdicié casi toda mi vida aceptando algo que no lo decía la palabra del Señor. Entonces es muy bueno primero pasar a la anterior sola, que es la Escritura, que es la que realmente nos va a dar la claridad de la palabra. Así es. Bueno, ahora quiero preguntarle al hermano Edgar. Ya estamos hablando, pues hablamos de la sola Escritura, de la sola fe. Ahora quiero hablar de un tercer pilar, o que usted nos hable de este tercer pilar que se conoce como la sola gratia. ¿Qué nos puede brindar usted, o qué puede decirnos usted acerca de este tercer pilar en la época de la Reforma? O sea, cada uno de los 5 pilares tienen una conexión, porque son el fundamento. Así es. Son el fundamento de lo que es la Reforma. Son el pilar, son el principio y el fin. Y cuando la Reforma habla de solo gracia, es para reconocer y para centrar en cuanto de quién dependemos, en cuanto cómo se debe hacer viva la Escritura, la fe como tal, o sea. Así es. O sea, la palabra, si la palabra es viva, si la palabra es todo,
entonces, ¿en dónde descansa mi fe? Y si yo camino en fe, entonces, ¿cómo acepto y cómo reconozco que la gracia es la que envuelve, es la que me permite a mí reconocer la obra redentora de Cristo? Porque es que parece mentira, pero hasta el siglo X, antes de la Reforma, la idea, el concepto que existía en la base de creyentes, incluso entre los mismos sacerdotes, entre el clero bajo que también llamaban, era que la forma como interpretaban las bases fundamentales de la teología estaban todas reducidas a la obra, a la salvación por obra. Ya. Y esa salvación por obra ponían como luz la tradición de la iglesia o la autoridad de la iglesia, la autoridad de los papas, la autoridad de los concilios. Entonces era más lo que dijera el hombre que lo que podía dar la revelación de Dios. Efesios 2, 1, 5 y 8 dice: y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, aquí se centra, y de las 5, cualquiera que usted escoja, siempre va a encontrar vasos comunicantes. Así es. Cualquiera que usted escoja, pero si usted coge la gracia, parecería que la gracia es el corazón de todo, porque te va a centrar en el punto de lo que es la salvación, de cómo llega el creyente, y la iglesia se abrocaba, es decir, se decía, ella se autoproclamaba que ella tenía el derecho y que ella tenía la autonomía para decir quién se salvaba y quién no se salvaba. Así es. Y bueno, hermano Billy, ya con esto que nos acaba de decir el hermano Edgar acerca de la solo gracia, ¿cómo podemos estar nosotros rechazando la gracia ahora? Porque hay muchas personas que pueden decir, bueno, no necesito ir a la iglesia porque yo hago buenas obras. ¿Qué le podemos nosotros decir a esas personas con relación a esta base tan importante? Bueno, esa es la postura que toman muchas personas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de que por la fe solamente vivirá el justo, yo creo que esto lo toman muchas personas para decir, no, yo puedo tener fe y quedarme en mi casa, o sea, no necesito ir a la iglesia, yo no necesito orar, porque solamente por la fe en Cristo Jesús puedo tener la gracia. Y el tema de la salvación, pero es que hay muchas cosas y muchos ingredientes que conforman la santidad, que conforman la justicia, que conforman la equidad de Dios, no solamente en una unicidad en lo que nosotros podamos pensar. El tema de la gracia, trayéndolo pues a nuestros días, y que realmente lo que se dio en esos momentos, porque podemos ver que las bases que estamos hablando de las solas no era más sino era una contraposición de lo que realmente se estaba haciendo en la iglesia tradicional, donde el Papa se creía dueño de la salvación, donde él podía otorgar como tal, a través de las indulgencias y cualquier otra oración, sacar a la persona del purgatorio, podía
entregar un documento firmado con su anillo, y podía decirle que podía sacar una persona del purgatorio. Tú podías comprar, era lo que se enseñaba, tú podías comprar como tal tu salvación y adelantarla. O sea, había tanta la corrupción como tal en ese tiempo, que cuando Martín Lutero comenzó a esclarecer su pensamiento como tal, y pudo entender a través del pasaje que leyó el hermano Edgar, que esto es un don de Dios, que esto es por el sacrificio de Cristo. Nadie lo merece. O sea, cuando Martín Lutero se da cuenta de que realmente estaban cambiando un sacrificio tan costoso, que estaba sellado bajo un manto de sangre a través del sacrificio de Cristo, y que no había nada que pudiera comprar, ni con el oro ni con la plata, un sacrificio tan costoso. Entonces yo creo que esto fue lo que desembocó la rabieta de Martín Lutero con respecto a lo que se estaba haciendo en la iglesia. Hay un pasaje que sí me gustaría leerlo. Ese pasaje se encuentra en 1 de Pedro 1, 18 y 19, donde realmente Martín Lutero se tropieza con este versículo. Como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con las cosas precederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Esa es otra. ¿Qué versión es esa? Nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Bueno, la Biblia habla en la Reina Valera de que fuimos comprados, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con su sangre preciosa. Es que esto fue lo que realmente en una ida a Roma de Martín Lutero, y cuando ve a Johann Tetzel, que fue el encargado de prácticamente dar como una motivación, ¿sí?, a las personas, porque había un objetivo, y era el de recaudar el dinero suficiente en menor tiempo para poder construir la Basílica de San Pedro. Y este hombre comenzó a decir de que en cada moneda que tú tires en el cofre, pues tú le estás dando como tal el paso para que tu ser querido que murió y que realmente se fue en pecado y que allá está sufriendo en el purgatorio, tú lo puedas sacar mucho más rápido. Entonces ahí influía mucho el tema de una predicación motivacional en la vida de las personas, y las personas siempre le han tenido temor a ir al infierno. Entonces esta es una manera de tomar esta palabra, y creo que tomaron a la mejor persona en esa época, que tenía una labia, que tenía una expresión que podía llegar y llegar al sentimiento de las personas. Martín Lutero, cuando se da cuenta de esto, pues, y en el estudio de la palabra, se da cuenta de que no hay nada material que pueda reemplazar un sacrificio tan costoso que fue la sangre preciosa de Cristo, y que la salvación es un don y un regalo inmerecido para toda la humanidad. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con las otras dos solas que nos restan para poder seguir a la siguiente parte de esta tercera fase de la Reforma Protestante. Así que bueno, vamos a continuar con este tema, y la pregunta ahora va para el hermano Edgar. Y bueno, ya hablamos de solo Cristo, solo fe, solo gracia, sola gracia, sola fe y sola escritura, ya hemos hablado. Ahora quisiera preguntar al hermano Edgar, ¿qué significa solo Cristo? ¿Qué significa solo Christus para la época de la Reforma, y cómo la podemos estar rechazando y cómo la podemos abrazar en la época de hoy? Bueno, solo Christus, o solo Jesús, o solo Cristo. Vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y volvemos a decir lo que ya hemos repetido con relación a que el conjunto de las 5 solas siempre van a estar articuladas, y si la Escritura, si la fe, si la gracia habían sido puestas a un lado, si estas habían sido desconocidas, con más razón el objeto central de nuestra fe, que es Cristo, había sido puesto en un nivel secundario, porque el centro de toda la atención era la iglesia, era la institucionalidad de la Iglesia Católica, era el papado, era la jerarquía. Aunque se utilizara a Cristo como la justificación, y la iglesia en ese momento tenía un comportamiento farisaico. Ellos eran los fariseos del siglo XVI, porque así como Jesús cuestionó a los fariseos, conocían de la Escritura, conocían de la ley, conocían de la palabra, pero de la boca hacia afuera, pero en su corazón Dios no estaba. Igual el profeta Isaías también lo dijo, cuando cuestionó la actitud impía del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo que en diversas épocas y diversos momentos Dios se les revelaba, y Dios le había mandado profetas, hombres que sirvieran de puente para con la comunión directa de lo que Dios quería enseñarle a Israel. Pero Israel seguía mostrando ser tosudos y de tener un corazón duro. Por eso el profeta Isaías va a dar una frase que el mismo Jesús la recoge, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, o como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 7, templo, 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 porque al final el pueblo de Israel se centró en la grandeza, en la magnificencia del templo, más no en la grandeza y la magnificencia de Dios, en la adoración al templo, porque para ellos era un orgullo tener el templo, pero no era un orgullo tener a Dios en su corazón. Así es. Y hermano Edgar, ahora, ¿cómo nosotros en esta época podemos estar rechazando? ¿Cómo la gente, las personas del mundo, cómo pueden estar rechazando a Cristo? O sea, a Cristo se le rechaza cuando no hay obediencia a su palabra. De verdad que nosotros podemos venir a la iglesia, podemos ser muy formalitos en venir los domingos, muy formalitos en venir los miércoles, ¿verdad? Y escuchar muy atento la palabra y estar muy atento con el cumplimiento de los preceptos y de ciertas normas que nos fije la iglesia. Pero si nuestra vida privada, si nuestra vida de comunión y si nuestra vida ciudadana no se concita, no se interrelaciona con lo que la palabra dice, porque si la palabra a mí me dice que la santidad es un precepto y es una obligación que el creyente tiene que vivir y experimentar la santidad, y yo no la vivo, entonces de nada sirve que yo venga todos los fines de semana a la iglesia. Yo puedo venir los 30 años que tenga de vida o los 40, pero sin santidad nadie verá al Señor, el rostro de Dios. Eso quiere decir que si no cumplimos con la santidad, pues entonces tampoco cumpliremos con los preceptos y con la obediencia que debe estar sujeta al corazón del hombre. Y el problema nuestro es que las iglesias pueden estar muy llenas y las iglesias pueden ser muy masivas, y la iglesia puede tener 500, 1000, 2000, 3000, 5000 o 10,000 visitantes o miembros, pero eso no es señal que todos los 10,000, ni los 5,000, ni los 500 todos vayan a ser salvos, porque el indicador ahí es la obediencia, y la forma de interpretar la obediencia son los frutos.
Así es, importante, y gracias hermano Edgar por su valioso aporte. Y bueno, vamos ahora a una quinta sola, que creo que es la sola, por así decirla, que es la cúspide de todas las que ya hemos hablado, y es la que se conoce como Soli Deo Gloria, que en español significaría solo a Dios sea la gloria. Así que yo quiero pasar a nuestro hermano Billy a ver qué nos dice, qué nos tiene él acerca de esta última sola en la época de la Reforma. Bueno, así como tú le dices, ya esta sola es la que abraza, y es la continuación de los 4 puntos que hemos hablado, de las 4 solas. Solo a Dios sea la gloria. Cuando hablamos de la gracia, que lo tenemos por medio de la fe, y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, y que la palabra del Señor es la verdad, y Jesús es la verdad. Entonces Jesús es la palabra. Entonces podemos ver que entre las 4, así como dijo el hermano Edgar, si la conjugamos entre todos, podemos ver de que aquí no hay ningún mérito humano, que aquí realmente lo que se debe dar es la gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros desplazamos la gloria de Dios, y eso es lo que nosotros vemos realmente ahora, de que nosotros lo que hacemos es desplazar la gloria del Señor. Y es lo que estamos viendo pues en estos movimientos, acerca de lo que quería resaltar, algo que había dicho el hermano Edgar pues en unos puntos anteriores, acerca de la predicación de la prosperidad. Y esta fe, cuando nosotros comparamos la fe con el tema de la prosperidad o del positivismo, podemos ver que el positivismo es una postura panteísta que desplaza como tal el quitarle la gloria del Señor y poner al hombre. O sea, es muy diferente. Hay algo que se está hablando mucho de estos temas, es si se puede decretar y si se puede declarar. Pero es muy diferente, por ejemplo, yo decir, yo decreto que tú serás sano, a yo decir, en el nombre de Jesús, yo decreto de que tú serás sano. Entonces, cuando yo digo yo decreto, yo estoy colocando el orgullo del hombre. Pero cuando yo digo, en el nombre de Jesús, yo te decreto, porque aquí la palabra decretar no es mala. Lo que es malo es la contraposición de darle la gloria de Dios para poner el orgullo del hombre. Cuando yo digo, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú eres sano, ahí mismo yo le estoy dando la gloria a Dios, y esa gloria de Dios sume todo orgullo del hombre y lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces esa gloria de Dios siempre debe permanecer en nosotros. Era lo que sucedía, bueno, yo creo que me voy a adelantar en la posreforma. Cuando el hombre iba a trabajar, lo veía como una maldición. Cuando llegaron los reformadores a cambiar el pensamiento a la humanidad, a la familia, a la comunidad, a la sociedad, ellos pudieron ver que el trabajo, transformaron ese concepto de maldición del trabajo por un concepto de bendición, porque les enseñaron de que todo exactamente lo que tenían que hacer, lo tenían que hacer para darle la gloria al Señor. Y entonces empezó la sociedad a transformar y ser productiva con respecto a un pensamiento también reformado. Entonces todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos ver, lo que somos, le pertenece a Dios, y por eso a Él se le debe dar toda la gloria. Ahora yo quiero también aclarar algo, y es que cuando hablamos de la reforma no estamos hablando simplemente de Martín Lutero. Martín Lutero fue un puente para poder realizarse todo este movimiento de que se dio, pero en realidad lo que realmente se dio es que el autor intervino para darle claridad a lo que se estaba escondiendo, y era la luz del evangelio que podía llegar a toda la humanidad. Entonces aquí pues bajamos un poco a Martín Lutero, a Calvino, a cualquier reformador, y le damos siempre la gloria al Señor, que pudo llevarse a cabo su propósito y el cumplimiento de su palabra. Ya hemos hablado de estos 5 puntos importantes, pero yo quisiera otra vez preguntarle a nuestro hermano Billy, y si el hermano Edgar pues quiere tener también participación,
¿por qué en las 5 solas no está el Espíritu Santo? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo no aparece en ninguna de las 5 solas? ¿O por qué no aparece, más bien, por qué no aparece una sexta sola dentro de la base de la teología reformada, o dentro de la base del protestantismo? Es una pregunta una pregunta muy buena. Bueno, la sexta sola sí existe dentro de la iglesia pentecostal. Ellos pues ya incluyeron la sexta sola, que es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues tácitamente no se encuentra resaltado en cada uno, en un punto 6, pero en cada uno de los puntos ahí está la mediación del Espíritu Santo. Así es. La amén. Escritura, inspirada por el Espíritu Santo. La fe es una manifestación del hombre, pero también movida por el Espíritu Santo. Cristo se movió por el Espíritu Santo. La gracia es dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado aún así desde el principio de la humanidad, cuando todo estaba desordenado y vacío. Ahí estaba el Espíritu Santo. O sea que cualquier manifestación que nosotros suponemos que es espontánea, ahí está el Espíritu Santo. Así es, hermano Edgar. Con relación a por qué no aparece el objeto central de a quién se le debe la gloria y la honra es a Cristo. Ya, en el libro de Juan encontramos que Juan, el apóstol, nos enseña que el Espíritu Santo viene, pero viene para recordarnos lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, y que la función del Espíritu Santo es reconocer a Cristo, darle la gloria a Cristo, y Cristo es el centro. Cristo es lo que dice el pasaje que ahorita leímos. Cristo es la cabeza del ángulo. Por eso, si nosotros gloriamos a Cristo y le damos todo el reconocimiento, en esa misma medida también estamos reconociendo al Espíritu Santo, y en esa misma medida también estamos reconociendo al Padre. Por eso era importante de que la iglesia no se fuera a distraer, no se perdiera del objeto central. Y hoy está ocurriendo algo con esas corrientes carismáticas, en donde vemos que se ha desplazado el objeto de nuestra adoración, que es Cristo, y hemos centralizado al Espíritu Santo ya ocupando ese rol. Y en este sentido, si nosotros nos aplicamos, si nosotros nos pegamos a lo que dice la Escritura dice que el Espíritu Santo vino para exaltar y glorificar a Cristo. Entonces Él es el que nos lleva a Cristo. Por eso el Espíritu Santo habita y mora en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que aceptaron por la fe el Evangelio de Cristo. Entonces no es que sobrara, sino es que el mismo proceso y la misma revelación que estos hombres de la Reforma recibieron, los centraron y los ubicaron en el punto real y en el punto correspondiente, y era que Cristo ocupara en su iglesia el lugar que le corresponde, que es la cabeza. Entonces Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pero el que le da vida a ese cuerpo es el Espíritu Santo. Amén. Qué buena analogía la que nos acaba de dar el hermano Edgar. Y pues bueno, ya aquí finalizamos este tema de las 5 solas, que concluyendo lo que los exponentes acaban de decirnos, es que toda la teología de la Reforma, toda la teología protestante nace de estos 5 pilares que son bastante importantes. Pero ahora yo quiero, antes de hacerles otra pregunta a los hermanos expositores, quería mostrarles una imagen acerca de la expansión de la Reforma. Esperemos que la estén viendo ahí en pantalla. Y lo que quería mostrarles es que en esta expansión de la Reforma vemos cómo
nacieron otros personajes después de Lutero. Es decir, estaba Lutero, que inició la reforma en Alemania, pero también ahí podemos ver en la imagen que nace Calvino, también nace Enrique VIII, que ya nosotros pues hablamos de él, y también nace John Knox. Y la teología, toda esta teología reformada, ellos la implantaron en los lugares donde Dios los colocó para llevar su palabra. Pero me gustaría saber cuáles fueron los aportes. Ya hablamos de Lutero, ya hablamos de Enrique VIII, pero me gustaría saber, y quisiera empezar con nuestro hermano Billy, me gustaría saber cuál fue inicialmente el aporte o uno de los aportes más importantes de Calvino en la reforma que él llevó en su país de origen o a donde Dios también lo llevó. Los reformadores fueron muy significativos en todos los aspectos de la sociedad. O sea, hubo muchos cambios en la parte política, en la parte social, en la parte económica, en la parte, obviamente, la religiosa, la más significativa. Los aportes de Calvino, que fue uno de las personas que se puede diferenciar en el tema de orden, en el tema de la disciplina, fue muy importante en el tema de la iglesia del Señor, en el tema de las instituciones. Se creó la primera escuela. O sea, se preocupó mucho el tema de Martín Lutero para poder educar a los niños, para poder darle una educación a las familias, sabiendo de que en el tema de a principios del siglo XVI y todo ese siglo hacia atrás, dentro de la Edad Media, pues la mayoría de las personas eran analfabetas, o sea, no tenían la educación, y Calvino, pues conociendo cómo es toda su biografía, tenía toda una preparación como tal, y fue una persona que fue maestro, que se dedicó pues más bien a enseñar a las personas para que dentro de la sociedad fueran personas importantes como tal. El hecho que trascendió también el tema de la política, bueno, se dieron muchos factores positivos en el tema de la democracia, en el parlamento, el tema de la abolición como tal de la esclavitud. Podemos ver también a Martin Luther King, que fue defensor de los derechos humanos, de los derechos de las personas de color, y se le dio también después de esa reforma el derecho también o la oportunidad a la mujer también para poder participar en medio de la sociedad. O sea, Calvino fue una de las personas que le dio mayor relevancia y que no de pronto le dio Martín Lutero como tal. Calvino fue muy especialista en darle ese aporte positivo a la sociedad. Calvino hace parte de los reformadores de segunda generación, por así llamarlos. Calvino fue un hombre con una formación académica, un hombre que también perteneció a la escuela humanista, que tuvo cierto vínculo con la Iglesia Católica porque él fue protegido de la Iglesia, pero en su momento rechaza los salarios que recibía de parte de la Iglesia, se separa de esa escuela humanista y comienza a hacer su carrera. El pensamiento de Calvino se caracteriza, y es el punto central por el cual se conoce el calvinismo, y es el tema de la predestinación, ¿verdad? El tema de la soberanía de Dios y el tema del pecado. En esas tres áreas, Calvino va a desarrollar su teología, y hay que decir que después de 20 años, porque Calvino tiene una experiencia de 20 años, casi 30 años, de manejar, de administrar en Ginebra, y va a producir todo un volumen de teología sistemática. Va a ser la primera teología sistemática que produce la Reforma, en donde Calvino va a tocar todos los temas, pero especialmente va a tocar el tema de la soberanía divina, el pecado, la predestinación, el concepto de la depravación del hombre. Así es. Que es un concepto muy calvinista, ¿verdad? Porque Calvino ahí se muestra
es bastante rígido en cuanto a que el hombre es por naturaleza pecador y que en él no hay ninguna capacidad, que en él no hay ninguna posibilidad para por sí solo alcanzar la salvación. Correcto. Hermano Edgar, nuestro hermano Marlon, que nos está viendo, no está con nosotros, pero nos está viendo, él está preguntando que cuáles eran, o si nos puede mencionar, algunas diferencias entre Lutero y Calvino. ¿Qué diferencias usted conoce entre ellos dos? Bueno, entre Lutero y Calvino va a haber una distancia, y la primera distancia que va a haber es que los caminos que recorrieron tanto Martín Lutero como Calvino fueron diferentes. O sea, Lutero, como lo hemos dicho en programas anteriores, manejó un problema de ansiedad, un problema de angustia existencial, un problema de una vocación arropada por el miedo, por los temores. Y su vida monástica como agustino se preocupó por la piedad y asumió esa búsqueda desesperada de Dios por querer liberarse del pecado, porque se sentía pecador. Entonces, en esa medida, Lutero era un hombre más campechano, más campesino, porque Alemania, el contexto cultural donde se levanta Martín Lutero era campesino, mientras podemos decir que Calvino es un hombre más producto de la época del Renacimiento. Sí, Calvino era más urbano, más de ciudad. Calvino venía de moverse en las escuelas humanísticas que pretendían hacer ciertas reformas de la iglesia, pero sin tocar el núcleo central de lo que era el problema que agobiaba la iglesia, porque el humanismo fue protegido por la iglesia, porque pagaba, porque les permitía llegar a las fuentes, a los escritos antiguos, y el Papa León X promovió que un grupo de élite de hombres gozaran de esos privilegios, y una de las condiciones fue que, así como ellos gozaban de esos privilegios de poder estudiar los manuscritos antiguos, clásicos, pero que nunca intentaran irse en contra de la iglesia. Entonces, Calvino es un hombre también que nace de esa escuela humanística, pero que en su recorrido va a conocer los escritos de Lutero y se va a entusiasmar y va a sentir el deseo de poder ir a tomar una postura diferente. O sea, Calvino va a experimentar la persecución de la iglesia porque él tiene que salir de Francia, y en Suiza prácticamente casi que es obligado a que asuma el liderazgo espiritual de la ciudad porque no lo quería hacer. Ok, o sea, que Calvino fue el líder en la reforma, pero en Suiza principalmente. En Suiza. Listo. Bueno, hay otro hombre, que aquí en la imagen que mostramos acerca de la expansión de la reforma no aparece, pero que se conoce que fue muy familiar a Calvino en cuanto a su cercanía, donde lideró, que también lideró en Suiza. Y es el caso de Zwinglio. Zwinglio, sí. ¿Qué nos puede decir usted acerca de Zwinglio de una forma bastante breve? ¿Y qué aportó él en la teología reformada? Bueno, Zwinglio también fue sacerdote. En ese sentido, pues Zwinglio fue sacerdote. Zwinglio también se separa de la iglesia, ya, pero hay algo que es importante encontrarlo en este reformador suizo, y es que hay un sermón que él escribe que va a ser el punto de separación, el punto de choque, que lo escribe lo escribe bajo el título de Claridad y certeza de la palabra de Dios. El título de ese sermón era De la claridad y la certeza de la palabra de Dios.
basado en el principio de la sola escritura, y a partir de ahí, basado sobre el principio de la sola escritura, va a hablar en contra de la autoridad del Papa, va a hablar en cuanto a lo que es el sacrificio de la misa, lo que es la intercesión de los santos, la prescripción sobre alimentos, es decir, toda esa serie de cosas y de elementos que estaban en el interior de la iglesia van a ser estremecidas por ese sermón, y es como la carta de despedida de Zwinglio de su relación con la iglesia de manera institucional. A partir de ese momento que él produce su sermón, hay una ruptura entre él y el obispo, y inmediatamente pasa entonces al campo opuesto, y a partir de ahí él también escribe otro sermón que se conocen como las 67 tesis. Vamos a leer unas cuantas nomás, las 67, aprovechando que tengo aquí este material. 67 tesis de Zwinglio. De Zwinglio. Es Sí. importante esa aclaración. Así Las 67 tesis de Zwinglio. Dice, por ejemplo, la tesis 46 dice: así pues, los cánticos en el templo y el predicador mucho, pero sin devoción, así pues los cánticos en el templo y el predicar mucho, pero sin devoción y solamente para ganar dinero, son cosas hechas buscando la alabanza de los hombres o por mero afán de lucro. O sea, fíjense cómo esta tesis 46 parece que estuviera hecha para nuestros tiempos también. Dice el 48: si alguien por debilidad o ignorancia se siente escandalizado, no se le debe dejar en su debilidad o ignorancia, sino que es preciso fortalecerlo a fin de que no considere pecado lo que no es pecado. O sea, como todas las tesis de su tiempo, estas proposiciones panfletarias, porque era un panfleto que se hacía, lo que buscaba era entrar en juicio, entrar a cuestionar toda la teología de la iglesia romana, todas las prácticas de la iglesia que en su tiempo se estaban dando, e invitar a la gente a que participaran en la discusión, a que reflexionaran de las prácticas que le eran comunes. Por eso es bueno recordar que no solamente Martín Lutero expuso las 95, sino que Zwinglio también escribió para su nación y para toda la reforma las 65. Ok, importante eso. No, bueno, personalmente tampoco lo sabía, y muy valioso ese aporte. Emanuel Gar, antes de pasar a Billy, quisiera hacerle una última pregunta a usted, porque hay otro reformador que también lo vimos aquí en la imagen, de cómo se expandió la reforma, y también llegó a Escocia, llegó la reforma, y llegó por medio de un hombre llamado John Knox, que incluso usted es graduado de un instituto que también se le conoce como ese nombre, John Knox, y pues usted más que nadie nos puede indicar, nos puede enseñar quién era John Knox, y al igual que Zwinglio y Calvino, qué aportó para la teología reformada. Bueno, quería también una notica. Así como Zwinglio y Calvino ambos aceptaron la doctrina acerca del pecado, Lutero desarrolló la doctrina del pecado, y la doctrina del pecado fue aceptada por todos los reformadores. Cuando habla de la doctrina del pecado se refiere a la depravación total. Sí. Es decir, que el hombre no tiene salvación por ningún medio, ni por la razón, ni por el intelecto, sino solamente por la gracia en ese del sentido Señor. estuvieron de acuerdo, como estuvieron en desacuerdo Zwinglio, Calvino y Lutero con relación a la Santa Cena. Okay. Ahí tuvieron desacuerdo total, nunca pudieron llegar a un acuerdo. Listo, bueno, y es importante atender eso, porque miren que dentro de los reformadores también hubieron diferencias, pero no fueron diferencias de principales o fundamentales, sino fueron diferencias en otros sentidos, se podría decir. Sí, porque lo que acabamos de estudiar de las 5 solas, pues es el elemento común.
Así Ya. es, de todas las iglesias. De todas de las sana iglesias doctrina. protestantes. Así es, importante esa Protestante, aclaración. porque pentecostalismo ahí no tiene nada que ver. Ok, bueno, ya cuando hablemos de la iglesia posmoderna y contemporánea estaremos profundizando más acerca del pentecostalismo, pero me resultó esa duda acerca de John Knopf, hermano Edgar, que nos podría ayudar de quién fue John Knopf, cuáles fueron sus aportes, qué conoce usted de John Knopf en su teología. Bueno, John no es reconocido y es visto también como un calvinista más. Así es. Ya. O sea, él continuó con la teología que Calvino dejó implantado. Él tuvo la oportunidad de que estuvo un tiempo bastante largo en Suiza, en Suiza, y John no recogió porque vivió mucho tiempo, porque estudió mucho tiempo al lado de Calvino, la oportunidad de ser un orientador de estas tesis. En Escocia se presentó una situación y era que un sector de la población quería mantener la alianza con los franceses. Así es. Y otro sector de la población quería mantener la alianza con los ingleses. Los que eran a favor de los ingleses decían que era válido porque la iglesia inglesa había hecho una ruptura con la iglesia de Roma, y que por lo tanto había una mayor garantía, había una mayor expectativa, porque Inglaterra había dado un viraje, había abandonado el catolicismo y se enrumbaba hacia una postura más de la reforma. Y entonces había un amplio sector que apoyaba este grupo. Dentro de ese grupo que apoya la alianza con los ingleses estaba John Knopf, ¿verdad? Y esa alianza y esa decisión a John Knopf le va a costar, porque en un momento determinado, cuando ellos arrancan, en el poder estaba un gobierno monárquico pro reforma, pero el manejo de la monarquía inglesa en el siglo XVI fue muy inestable. Entonces pasaron de monarquías que eran pro reforma, protestantes, a monarquías que eran pro católicas, y eso le obligó a que John no tuviera que huir, porque sobre él se vino la persecución, porque él era el máximo representante, él era el máximo líder del protestantismo en Escocia, y va a tener que irse para Suiza, y ahí es donde él va a recibir toda la influencia, toda la formación, todo el manejo. Y ya cuando la monarquía nuevamente, es más, John no le tocó ser, ¿cómo dice uno la palabra? Él prácticamente lo mandaron como esclavo. Okay. Lo mandaron a trabajar en barcos como esclavo, pero después que hay de nuevo al interior de Inglaterra una confrontación entre los bandos católicos y protestantes, y se impone la línea protestante, John no es liberado y retorna a Escocia, y a partir de ahí John no va a replicar el modelo suizo En Escocia. en Escocia. Así es. Y de ahí viene la corriente reformada presbiteriana. O sea, de John Knopf nace la corriente presbiteriana, sí. Que también, bueno, valioso ese dato, porque más adelante, cuando hablemos de la iglesia contemporánea, vamos a explicar cómo se desprenden todas estas denominaciones que ya conocemos como bautista, presbiteriana, y pues es importante conocer que nació ahí con John Knopf. Importante aclarar a nuestros hermanos que nos están viendo y nos están escuchando que nosotros no estamos, o nuestra intención al hablar de cada uno de estos hombres no es divinizarlos ni hacerlos ver como los salvadores de la iglesia, sino hacerlos ver como hombres, vasos de barro usados por Dios para extender su palabra a Europa y llegar hasta nosotros. Así que importante hacer esa aclaración, que como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, ellos también tuvieron errores, pero aún así eso muestra cómo Dios usa
su poder o cómo Dios se perfecciona en medio de la debilidad que hay en nosotros. Así que vamos a pasar a otra segunda pausa, y después de esta pausa vamos a hablar acerca de los aportes de las reformas en diferentes áreas. Obviamente esta reforma hizo muchos cambios en diferentes maneras, pero más específicamente, ¿cuáles fueron los cambios más importantes inicialmente dentro de la iglesia? Amén, Kevin. Los cambios más significativos que se dio en la liturgia de la iglesia, hablamos de la liturgia y nos referimos a los actos, a los ritos o aquellas actividades que se hacían dentro de la iglesia, que predominó después de la reforma, y era que anteriormente pues no se le daba la participación a las personas dentro de lo que se hacía en la iglesia, y que lo único que podían hacerlo era lo que estaban dentro del magisterio, o sea, de la jerarquía eclesiástica. Acá con el tema de la reforma, lo que se empieza a dar es la inclusión de los himnos. Se empieza anteriormente se le llamaba el coral, donde empezaban los hermanos a incluir los himnos, y que solamente se cantaban eran los salmos. O sea, no había las canciones que de pronto nosotros estamos escuchando ahora, donde se le da la celebración al amor, a la mujer, solamente eran, se tomaban de los salmos y ahí se hacían los himnos. Es decir, que gracias a la iglesia es que hoy en medio del culto hay un espacio dedicado a la adoración al Señor. A la adoración, así es, Kevin. Entonces, realmente las canciones de antes eran sacadas de lo que estaba dentro bíblicas, de la palabra de Dios. Como alguien una vez dijo, predicaban la palabra pero cantando. Cantado, exactamente. Importante eso. Bueno, también se incluye el piano y la guitarra en la iglesia, como para poder llevar el acorde a los himnos que se estaban dando. Otra de las cosas que se dio, que fue muy importante, fue la escuela dominical. Se le dio la importancia a los niños, donde hay un verso de Juan Calvino donde dice que los niños son el centro de los peligros, pero también son la luz de la esperanza para la iglesia. Lo que nosotros siempre hemos venido, de que los jóvenes, pues, y un tema bíblico donde dice dejar venir los niños a mí y no los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces se le dio la importancia a la escuela dominical de niños, porque se sabía de que esta era la esperanza de la sociedad. También pues se dan unos temas como el tema de la Santa Cena. En el Señor también se da la participación como un acto de comunión, y el sacerdote como tal deja de ser el intermediario entre Dios y los hombres como tal. O sea, no se le da la importancia al sacerdote, sino que se le da importancia a lo que es la palabra y la comunión con el Señor. Así es, importante. Y bueno, hay algo que me llamó y que quería aportar un poco, y es en relación a los himnos, que se incluyó el piano y la guitarra. Y eso parece algo como que sin importancia, pero hay que tener en cuenta algo, y es que en esta época el piano y la guitarra eran vistos como elementos mundanos, como que esto es algo, o sea, el piano era un instrumento que en los lugares donde más se veía era en los burdeles, en los lugares donde se hacía honor al pecado como tal. Entonces, meter el piano a la iglesia en ese tiempo fue algo complicado, incluso con la guitarra. Incluso hay una anécdota de un hombre llamado John Wesley, que también es uno de los reformadores de la segunda generación, que él cuenta una anécdota de que a él en cierta ocasión lo apedrearon por tocar con la guitarra. Entonces vemos que esto no es algo de poca cosa, o sea, es algo que en ese tiempo, ahora lo vemos como algo sin mucha importancia porque es normal, pero en ese tiempo tenía mucho valor que eso se esté dando. Y si no fuese por eso, pues nosotros hoy no hubiese músicos que tocaran estos instrumentos para glorificar el nombre del Señor. Ahora, ya nuestro hermano Billy dio los aportes en la iglesia. Nuestro hermano Harold hizo una pregunta, y es que ¿cuáles eran los aportes de la reforma a la educación? Entonces yo quisiera preguntarle a mi hermano Edgar, o más bien que nos ayudara a responder esa pregunta a nuestro hermano Harold y a todos los hermanos que nos están viendo. La reforma se caracterizó porque no estuvo de espalda ni al conocimiento ni a la ciencia.
La reforma como tal, tenemos que decir que hizo parte del ambiente de lo que el Renacimiento venía abriendo, y no estamos diciendo que la reforma es hija del Renacimiento, sino que lo que se logró con el Renacimiento, o lo que despertó el Renacimiento, mostró, por así decirlo, las aberraciones también que experimentó la Iglesia, y esa oscuridad que la Iglesia había desarrollado, como copó toda la sociedad, como se involucró en todas las estructuras de la sociedad, hizo que el pueblo, que el hombre en general, estuviera apagado frente a la naturaleza y frente a lo que lo rodeaba, porque el conocimiento de Dios no niega el conocimiento de la naturaleza ni el conocimiento de la sociedad, y la reforma abrió camino a esa visión. Los grandes hombres de la era moderna, los científicos que abordaron la preocupación de la explicación de las cosas a través del método científico, tenían un sello y una impronta, y es que en su gran mayoría eran protestantes, venían de familia protestante, y la fe que predicaban y la fe que manifestaban eran de la Reforma, hijos de la Reforma. Por eso hay una relación muy estrecha entre la Reforma, la educación y la ciencia. En el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, las grandes universidades europeas, incluyendo Norteamérica en su momento, tienen un sello de la impronta de la Reforma. Las grandes universidades como Cambridge, Oxford y Harvard responden a la preocupación de los hombres de la Reforma por educar al pueblo y por educar a los grandes hombres que iban a influenciar no solamente la sociedad, sino el Estado, que iban a influenciar la política, que iban a influenciar la cultura y que iban a influenciar también la ciencia. Algo que para poner a los hermanos en contexto, esas universidades que el hermano Edgar acabó de mencionar, son universidades, para que usted vea la magnitud de lo que hizo la Reforma, son universidades que en el día de hoy, por ejemplo, están trabajando para la vacuna del COVID. Son universidades que en el día de hoy, de ahí han salido los mejores científicos que han aportado grandes avances. Este medio que usted tiene de poder vernos, el celular que tenemos, todo esto ha nacido de científicos que se han preparado en estas universidades que el hermano Edgar acabó de mencionar, y además de eso son universidades, como ya él lo dijo, que fueron o crecieron en las bases de los principios reformados. Sí, la Reforma trajo aparejada esa preocupación. Por ejemplo, los presbiterianos, por decir algo, como Iglesia Presbiteriana o la Iglesia Bautista, en su legado y en su historia y en su desarrollo se han caracterizado por atender asuntos sociales. O sea, la Reforma no solamente se preocupó por el problema del espíritu, por el problema del hombre interior, sino que también se preocupó por la realidad social de su tiempo. Por eso usted encuentra, para poner un ejemplo, en Estados Unidos, que recogió gran parte de los beneficios de la Reforma, como el sistema educativo de las grandes escuelas y las grandes universidades tienen un sello de iglesias protestantes, o como también el sector de la salud, los grandes hospitales y las grandes clínicas norteamericanas son protestantes. Interesante eso. Aquí en Colombia, y especialmente en Barranquilla, los presbiterianos se caracterizan porque trabajan en el sector educativo. El Colegio Americano
que es presbiteriano, tiene más de 100 años. Y todos los colegios Nazaret que hay en la ciudad, que son como 8 o 10, también son de origen presbiteriano. Es decir, el sector presbiteriano en Barranquilla, en el campo de la educación, trabaja bastante. Así Y no solamente en Barranquilla, en toda Latinoamérica, y donde está la corriente protestante, que tiene antecedentes históricos y raíces históricas, trabajan en educación, trabajan en salud, trabajan en atención con programas con jóvenes. El trabajo misionero es amplio, es difuso. Entonces, no solamente se quedaron encerrados en las 4 paredes, no, la reforma también abarcó el resto de la sociedad. Qué bueno, y qué bueno saberlo, y algo que, bueno, concuerda mucho con lo que habló nuestro hermano Billy, y es que la reforma ayudó a que se diera lo que hoy se conoce como la escuela dominical. Y la escuela dominical, a su vez, también que lo que consistía era en enseñarle a los niños inicialmente, es decir, la escuela dominical nació para enseñar a los niños, y de ahí nacieron todas estas escuelas, las escuelas públicas y todas las escuelas que usted puso como ejemplo, y bueno, qué bueno saberlo. Creo que también en España esto también puede ser un aporte adicional. Ellos fueron, la reforma y las iglesias de la reforma fueron los líderes que iniciaron los modelos de escuelas primarias en Europa. Al lado de cada iglesia en España había una escuela. Entonces, la educación fue algo muy importante, porque hay una característica de las iglesias de la Reforma, y es el estudio. Así como se preocupa por estudiar la Escritura, también hay una preocupación porque el hombre desarrolle todas sus potencias, todas sus capacidades. Por eso la Reforma contribuyó con el mejoramiento de las condiciones objetivas de la infraestructura educativa, que era precaria, era sumamente pobre. La gente no solamente no tenía Biblia, sino era que no sabía leer porque eran analfabetas. Y de eso se dio cuenta la Reforma, y una de las cosas que va a atender la Reforma es romper con ese círculo del analfabetismo, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, para que ellos pudieran conocer la Escritura, para que ellos pudieran tener de primera mano la palabra de Dios, era necesario que ellos también fueran liberados de esa cadena, de esa atadura del analfabetismo, de la falta de manejo de lo que es lectoescritura. Y cuando el hombre carece de lectoescritura, está atado, está esclavizado, y solamente se mueve por la cultura visual. Pero la Reforma trajo como beneficio el manejo de la educación. Así es. Bueno, ¿sí? Quiero dar un aporte a lo que decía el hermano Edgar, que es muy importante cuando él hablaba de que no solamente era una preocupación por leer la palabra, sino también llevarlo al ámbito social, a esa educación para hacer un aporte a la sociedad. Era una preocupación que se da de una manera recíproca también. O sea, era un crecimiento ante Dios y un crecimiento ante los hombres. Pero nosotros ahora como que estamos invertidos. O sea, le damos más importancia a lo secular, pero lo espiritual realmente no le damos la importancia. Ahora hay personas que son cristianas en la iglesia, son buenos lectores, pero en el colegio son malos estudiantes. No hay una coherencia de fe que se refleje en la sociedad por medio de los frutos. Bueno, y ya usted, Billy, dijo algo bastante importante, y es la pregunta que le quería hacer a usted, y era: ¿cuáles fueron esos aportes que dio la Reforma en la parte social? Ya hablamos de la educación, el hermano Edgar tocó algo de lo científico, tocamos de la iglesia, ahora en la parte social, ¿cuáles fueron esos aportes que dio la Reforma? Bueno, uno de los aportes que dio la Reforma fue que aparte de que se preocupó por la enseñanza, también en Ginebra, en Suiza, se creó el primer hospital público en toda Europa. Mira, y esto es lo que realmente es lo que genera el monopolio. El monopolio es de un espíritu egoísta,
pero llegada la reforma como tal, ya había un espíritu más altruista, ya compensaba más el tema de pensar más a la humanidad. Bueno, aunque realmente en esa época sucedieron muchas cosas a favor, el renacimiento, el tema del humanismo, entonces todo esto pues hizo parte para que se diera pues, una buena revolución en un sentido positivo ante la sociedad. También como consecuencia del primer sacerdocio que debían ejercer los padres, eso también fue muy importante. O sea, ya no había una responsabilidad como tal de la iglesia, sino que el padre era el responsable de la educación de su familia. Por eso cada padre entonces se preocupaba para poder darle un crecimiento y, como le decíamos ahora, una gracia ante Dios, pero también una gracia ante los hombres. Se preocupaba mucho por esa educación. Y es algo que quizás se ha perdido ahora, porque ahora, bueno, antes de todo esto que está pasando, muchos padres se confiaban, bueno, es que ya en la iglesia le están enseñando, ya en la iglesia le están enseñando la palabra, le están enseñando cómo debe ser un cristiano, y muchas veces pierden la responsabilidad que en la reforma se estableció y que deberíamos despertarnos y volver a recuperarla, bueno, aquellos que son padres ahora. Amén, amén, así es, ¿no? Y es que lo estamos viviendo realmente, pues padres que realmente no se preocupan por el desarrollo y la formación espiritual de sus hijos. Entonces esto fue también un aporte muy importante en la sociedad. Y como tercero, por decirlo así, un hecho que es importante también, que no hay que dejarlo de lo trivial, es que también se realizó un cambio profundo en las relaciones hombre-mujer. Porque tú sabes que en ese tiempo pues los padres prácticamente era algo impositivo de que los hombres buscaban las mujeres. La mujer no podía elegir. La mujer no podía, no tenía ese derecho de elección, ni siquiera una consulta popular, nada de eso se podía tener. Entonces también fue un cambio muy considerable en darle como tal un equilibrio en tema de decisiones a las mujeres. Así es, bueno, muchas gracias, hermano Billy. Bueno, ya para terminar, quisiera nuestro hermano Edgar que nos ayudara, porque nosotros estuvimos hablando de Escocia, y Escocia es un país bastante pequeño, pero es un país donde se dieron muchos acontecimientos gracias a la reforma. Entonces yo quisiera que usted nos pudiera ilustrar cuáles fueron esos acontecimientos que fueron post-reforma y que hasta ahora nos han beneficiado. En Escocia se llevó a cabo una potenciación, por así decirlo, o sea, se reforzó la capacidad inventiva, la capacidad creativa. El hombre de Escocia recibió esa gracia especial y la reforma permitió esa liberalidad para que la creación se hiciera manifiesta. Por eso hay varios inventos que fueron un aporte a toda la sociedad europea, pero que tuvieron su origen en Escocia, como fue el reloj suizo, el invento del teléfono, el inventor de la televisión, el inventor de los ritmos, el inventor del telescopio, el inventor del radar, el inventor de la anestesia y de los logaritmos. Es decir, Escocia aporta al saber del hombre, al saber de la humanidad, este tipo de adelantos que serían desarrollados en el ambiente cultural de la Europa occidental y que irían a coadyuvar, irían a fortalecer el avance de la ciencia, del conocimiento, lo cual permitiría que el hombre se desplazara de un lugar a otro, de una región a otra, de un continente a otro, que el hombre pudiera estudiar las estrellas, el movimiento de los astros, que el hombre tuviera una mayor precisión sobre el uso y el manejo del tiempo, igual como de las comunicaciones, y que los viajes tuvieran un direccionamiento, que ya no solamente el hombre viajara a través de las estrellas, sino que los inventos tecnológicos de la época eran la base para lo que sería la apertura y el desarrollo de una sociedad capitalista.
hay una característica, y es donde los países, donde la reforma llegó, echó raíces, se sentó y se desarrolló, creció y se multiplicó, esos países llegaron a alcanzar el desarrollo de un modelo capitalista, a contrario de los países europeos que se quedaron bajo la órbita del mundo católico de Roma, siguieron aferrados y siguieron atados a ese modelo feudalista. Prueba de ello es que países como Escocia, Inglaterra, Holanda y el resto de los Países Bajos, donde el protestantismo tomó fuerza, fueron los países donde el capitalismo mostró todo su poder y su esplendor en todos los niveles. Por eso hay una diferencia entre la iglesia latinoamericana católica, la sociedad latinoamericana, con la sociedad norteamericana. Procesos de colonización que tuvieron origen diferente. Norteamérica fue colonizada por colonizadores de origen protestante, y nosotros recibimos de España conquistadores de origen español. Y a la vuelta de los primeros 200 años, una cosa era Estados Unidos y otra cosa era América Latina. Y en el resto de Europa igual, países como Holanda, países como Austria, países como Bélgica, que hoy tienen un reconocimiento internacional, son de raíces netamente protestantes. Aunque en este momento haya en el conjunto de su sociedad una cierta liberalidad, no deja de guardarse las raíces protestantes que todavía viven al interior de esta sociedad y de los grupos más conservadores que todavía manifiestan su fe. Así es, y bueno, con esto terminamos la clase o esta última fase de la reforma, y creo que podemos concluir unánimemente o de forma unánime que lo que le da virtud a una sociedad son los principios bíblicos. Es decir, donde los principios bíblicos tomaron raíces, la sociedad empezó a ser virtuosa, la sociedad empezó a crecer, y no solamente la sociedad, sino que la iglesia también empezó a crecer. En otras palabras, donde hay una iglesia de sana doctrina, donde hay una iglesia que establece sus principios, sus costumbres y todo lo que hace en la Biblia, también va a haber una sociedad que va a crecer junto con ella. Y esto es lo que la reforma hizo, esto fue lo que la reforma ha hecho. Y es esta enseñanza que le queremos transmitir a ustedes, amados hermanos, para que ustedes también sean llenados de la palabra del Señor, para que ustedes también sean motivados a seguir estudiando la palabra de Dios, porque es la única palabra que tiene vida y que nos puede ayudar a crecer y a perseverar como hijos de Dios y como individuos dentro de la sociedad.